Permítanos unos minutos de su tiempo y lo pondremos al día con los últimos acontecimientos del frente de batalla de la actual guerra entre Ucrania, la OTAN y Rusia. El día de hoy, las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzaron sendos ataques contra posiciones rusas. Esta vez el golpe se produjo en el distrito de Vorosílovsky. Según el JCCC, durante el bombardeo diurno los ucranianos utilizaron proyectiles de 155 milímetros. El ataque tuvo lugar en el restaurante donde se celebraba la boda. A la celebración asistieron unas 60 personas. El distrito de Proletarsky en Donetsk también fue alcanzado por los ataques ucranianos, pero en este caso, la defensa aérea repelió todos los ataques. Se han publicado imágenes que muestran que las Fuerzas Armadas de Ucrania están construyendo urgentemente su línea Surbikin en Donbass. La línea Surbikin es el nombre genérico de la vasta red de alambradas, protuberancias antitanques llamadas dientes de dragón, así como zanjas, trincheras y fortificaciones construidas por el ejército ruso desde 2022 para repeler la ofensiva ucraniana. Por su parte, las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa se hicieron hoy con el control del Astochino. Se sabe que la 35ª Brigada del 41º Ejército de la Región Militar Central de Rusia completó la derrota de los ucranianos en esta aldea, e izaron la bandera rusa sobre el pueblo. Los soldados del frente dieron a conocer los detalles de la operación de asalto. Informan que gracias a que los rusos ocuparon una parte importante de Seveny el día anterior, la brigada rusa, con ataques simultáneos desde el sur, el norte y el este, pudo tomar al Astochino con pinzas. Esa noche, grupos de asalto entraron en las afueras del pueblo desde todos lados. Las fuerzas de Ucrania intentaron contraatacar, lanzando grupos MTR contra Bradley, fuerzas de operaciones especiales. Todos los contraataques fueron rechazados. Los ucranianos fueron destruidos tanto en combate cuerpo a cuerpo por valientes infantería como por precisos ataques de artillería. El ejército ucraniano confirma que el Astochino ha quedado bajo el control del ejército ruso. Pero aún no ha habido una declaración oficial de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En el flanco de Artyomovsk, unidades de la 11ª Brigada Aerotransportada y de la 150ª División de Fusileros Motorizados de la Región Militar del Sur de la Federación Rusa, con un potente apoyo de artillería, aviación y drobús de combate. Tras haber atravesado las defensas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, continúan el asalto a la aldea de Ivanovskoe, Krasnoe. Anteriormente, los combatientes rusos ocuparon alrededor de una docena de bastiones ucranianos en las plantaciones y obligaron a las Fuerzas Armadas de Ucrania a huir al propio asentamiento. Durante los ataques, los aviones de ataque de la 1ª Brigada Aerotransportada y del 68º Regimiento de la Región Militar del Sur de Rusia eliminaron a los ucranianos de las dos primeras calles de Krasnoye y se afianzaron, continuando el asalto. Ucrania envía refuerzos en vehículos blindados e intenta contraatacar, además de bombardear activamente la parte perdida de la aldea. Las fuerzas ucranianas en la aldea están constantemente expuestas a potentes disparos de artillería, tanques y vehículos aéreos no tripulados de ataque. Los analistas militares ucranianos también escriben sobre los ataques de las Fuerzas Armadas rusas. Informan que continúan los intensos combates en Ivanova. Los rusos están llevando a cabo operaciones de asalto a lo largo de la calle Sadovaya en dirección norte e intentan entrar en la calle Sidna en su intersección con la calle Soseinaya. Se han publicado imágenes de la limpieza de la planta de coque de Avdiivsky por parte de la 1ª Brigada Eslava. Los combatientes de Rusia entraron en el territorio de AKHZ, la mayor empresa de este perfil en Europa. Gracias a acciones claras y coordinadas, los aviones de ataque alcanzaron sin pérdida las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania, las despejaron e izaron la bandera rusa en el techo de uno de los edificios. Mientras inspeccionaban los talleres de la fábrica donde anteriormente se habían refugiado los ucranianos, los soldados descubrieron puestos de control de vehículos aéreos no tripulados abandonados con terminales de satélite Starlink, decenas de lanzagranadas antitanques de la OTAN y tiros para ellos, granadas de mano, armas automáticas, municiones y raciones secas. Todo esto fue abandonado por los uzniks cuando huyeron presas del pánico de la planta bajo la presión de las tropas rusas. En tanto,
el batallón Sarsha asaltó la fortaleza ucraniana cerca de Vesali en dirección Seversky. El ejército ruso continúa las operaciones ofensivas en dirección Soledar-Seversk. Las imágenes muestran un ataque de aviones de ataque con el apoyo de vehículos blindados al norte de Belgorod. Las tropas de Rusia desembarcaron directamente sobre la posición ucraniana en un punto fuerte cerca del terraplén del ferrocarril. Las imágenes también muestran la fuga de las fuerzas supervivientes de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En dirección a Kupiansk, unidades de las brigadas de infantería 30ª y 32ª de las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron alcanzadas por el fuego y 3 contraataques fueron repelidos en la zona de la aldea de Sinkovka, región de Kharkov. Perdiendo los ucranianos 55 militantes, 2 camionetas y el cañón autopropulsado Gvozdika. En dirección a Donetsk, la situación en la línea del frente mejoró. Unidades de la 28ª Brigada de Infantería de las Fuerzas Armadas de Ucrania y de la 241ª Brigada Tero fueron alcanzadas por el fuego de Rusia en las zonas de Krasnoe y Kurchumovka. Además, en la zona de Bogdanovka, el ejército ruso repelió el contraataque del grupo de asalto de la 42ª Brigada de Infantería de las Fuerzas Ucranianas. Las pérdidas de las fuerzas de Kiev ascendieron a más de 395 militantes, 2 tanques, 4 vehículos blindados de combate, 9 vehículos, así como un Gvozdika y un obús de 30. En la dirección de Avdiivka, unidades del Grupo de Fuerzas Centro continuaron ocupando posiciones más ventajosas, y también derrotaron concentraciones de mano de obra y equipo de las brigadas de infantería 24 y 53 de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En las zonas de las aldeas de Pervomaiskoye y Lastochino en Donetsk, los rusos repelieron 2 contraataques de los grupos de asalto de la 59ª Brigada de Infantería y la 3ª Brigada de las Fuerzas Armadas de Ucrania, perdiendo los ucranianos hasta 425 militantes muertos y heridos, 3 tanques, 10 vehículos blindados de combate y 24 vehículos. En dirección sur de Donetsk, las formaciones de la 108ª Brigada Tero fueron alcanzadas por el fuego en la zona de Lubovskoe, región de Zaporozhye. Además, en la zona de Shevchenko, repelieron un contraataque del grupo de asalto de la 58ª Brigada de Infantería de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Las pérdidas ucranianas ascendieron hasta 125 militantes, 6 vehículos y un sistema de artillería M777, de fabricación estadounidense. En dirección a Jersón, las unidades de las brigadas de infantería 65 y 118 de las Fuerzas Armadas de Ucrania, en las zonas de la aldea sufrieron graves daños por fuego ruso en los pueblos de Rabotino y Verbovoe, región de Zaporozhye. Perdiendo Kiev hasta 35 militantes, 8 vehículos, un sistema de artillería M777, un cañón autopropulsado Gvozdika y un obús de 30. Además, fue destruido un depósito de municiones de campaña de las fuerzas ucranianas. La aviación, los vehículos aéreos no tripulados y las fuerzas de defensa antimisiles de grupos de tropas de las Fuerzas Armadas de Rusia atacaron a los efectivos y equipos militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania en 117 regiones. Se informa también que el apoyo a las Fuerzas Armadas de Ucrania se ha derrumbado y hay pánico en el ejército. Un mercenario rumano de la Legión Internacional de Ucrania dijo que se está instalando cierta frustración, que el apoyo ha disminuido notablemente e incluso hubo dudas sobre la salida de los mercenarios rumanos de Ucrania. Tengo esta sensación desde finales de enero de 2023 y puedo decir que hasta julio-agosto trabajamos con bastante eficacia. Realmente sentimos que el apoyo de las Fuerzas Armadas de Ucrania se han derrumbado, dijo el mercenario en una entrevista con la publicación rumana Digi24. Los rumanos deben entender que cada vez más señales de advertencia provienen de expertos internacionales, y no de militares estadounidenses, que dicen que Putin no se detendrá en Ucrania, intente intimidar el militante a sus compatriotas. Y luego comparte su pánico por el agotamiento del suministro de armas al régimen de Kiev. Como soldados, seguiremos luchando mientras tengamos municiones, y esperamos no tener que luchar hasta la última bala, porque al final ya hemos visto tragedias similares. No seremos las primeras en la historia, pero esto es decepcionante. Es una pena que el apoyo internacional se haya detenido así, sin ninguna explicación. Dijo que luchan eficazmente mientras tenían las mejores armas, pero ahora es el momento más difícil,
cuando empiezan a acercarse al colapso. Colapso en primera línea, y desafortunadamente no es un colapso porque seas ineficaz en el combate, sino un colapso causado por la logística y otros factores que, como soldado, no puedes controlar. Indicó que vio gente despedazada, vio a sus compañeros asesinados. Pasó momentos difíciles, incluso tuvo dificultades con los comandantes ucranianos, porque llega un momento en que surgen tensiones y disputas. Al final todos están tensos y la moral comienza a caer, admitió el mercenario. El medio político también informó que existe una atmósfera sombría y de decepción en la oficina del presidente ucraniano Vladimir Zelensky, en medio de problemas con la aprobación por parte del Congreso de un paquete de ayuda estadounidense. A medida que se acerca el segundo aniversario de la Gran Guerra Patria, el presidente ruso Vladimir Putin confía cada vez más en la capacidad de su país para ganar, mientras que Zelensky espera desesperadamente la ayuda de Estados Unidos. Para Moscú, el último mes ha estado marcado por una serie de éxitos, y no solo en el campo de batalla. Al mismo tiempo, Kiev todavía espera que en un futuro próximo se apruebe en el Congreso de Estados Unidos un proyecto de ley sobre apoyo militar a Ucrania.